Muy buenos días, hermanos dominicanos. Muy buenos días. Mientras la pandemia continúa haciéndonos daños, esa pandemia de coronavirus en nuestra nación, el presidente egocéntrico y enfermizo por el poder, Danilo Medina, continúa haciendo estragos al país, coadyuvando a la pandemia que él mismo ayudó a acentuarse en nuestra nación desde su inicio. Ayer fue a inaugurar esa parada de autobuses de Santo Domingo Este que tantos problemas ha causado. No es el simple hecho de que la haya inaugurado, es que él continúa queriendo simular, allantar, hacer creer a nuestra nación que rindió una labor encomiable o digna de elogios en nuestra nación. Es tan ridícula esa posición que quiere él mantener, cuando él mismo debió preguntarse qué hizo en sus 8 años. Los últimos 4 años de él fueron dedicados a actos barbáricos, como por ejemplo querer modificar nuestra Carta Magna o Ley de Leyes, porque quería perpetuarse en el poder. Y si no es por los Estados Unidos, que le llama varias veces, lo hubiera hecho ese bárbaro acto. Pues como ustedes sabrán, él lo dijo en las elecciones del 2016, que quería su Congreso, y lo consiguió invirtiendo el dinero del pueblo en su compra, porque esos legisladores de ambas cámaras son simple objeto, títeres no pensantes en su gran mayoría, porque dejarse manejar de un enfermo como el presidente Danilo, un enfermo por el poder, cercenando la democracia, ya esos legisladores pasan a formar fila de ese mismo instinto de Danilo, de haber querido instaurar una dictadura como la instauraron de partido, y prueba de ello es que llegaron a secuestrar entre Camacho y Pared Pérez el Congreso. Hermanos dominicanos, tenemos que continuar vigilantes. Fíjense en el Ecuador. El expresidente Rafael Correa fue condenado a 8 años de prisión por actos muy similares a los que está cometiendo el presidente de 9 días de nuestra nación. Digo 9 días porque restando 9 días para la entrega de su mandato, continúa inaugurando y haciendo nombramientos y dando pensiones como de burla para el pueblo y para la nueva administración que se iniciará el próximo 16 del presente mes, es decir, de ese agosto. Hermanos dominicanos, eso, si no ocurre al final, muchos de nosotros no hubiera creído que Danilo era tan cínico e inmoral, porque todos sus actos son inmorales. Lo mismo que, fíjense, paralelamente a eso, el otro súper degradante presidente de la Cámara de Diputados, Radamés Camacho, inició la construcción, y lo hizo prácticamente, de un edificio contiguo a Congreso Nacional, un hotel donde se invirtieron 1.500 millones de pesos, en vez de haber él mismo y sus títeres de la Cámara de Diputados, igual que los títeres de la Cámara de Senadores dirigida por Reinaldo Pared Pérez, debieron legislar
y hacer meter todo ese dinero para tratar de comprar los insumos necesarios para contrarrestar debidamente a esa pandemia como dominicanos reales y verdaderos, pero son antidominicanos, son lacras gubernamentales. Pared Pérez y lo mismo que Radamés Camacho, que rigen esas cámaras legislativas, aunque no podríamos llamarle legislativas, sino cámaras similares a las que hacen los narcotraficantes allá en México, porque se llaman cámaras también a esos túneles, ¿entienden? Y eso es lo que han hecho Pared Pérez, y que ese mismo compró un apartamento por $1 millón. Imagínense, hermanos dominicanos. Cualquiera piensa que esas familias recibieron una herencia enorme de sus familias, pero que va, eran limpias zapatos. Personas humildes económicamente en nuestros pueblos, y sin embargo, fíjense cómo han surgido de la noche a la mañana en millonarios en dólares y en pesos. Porque fíjense, ese atrabanco, como decía, esa que me escolta tras mi espalda, mi madre, cuando hacíamos un acto incorrecto, miren qué atrabancos. Esos atrabancos, Reinaldo Pared Pérez y Camacho, esos dos atrabancos se han querido burlar del país, pero que no olviden que para la inauguración irán 2 grandes representantes de aquí. Va el que le llamó 3 veces la atención a Danilo cuando quería reelegirse y modificar la Constitución. Es decir, me refiero a Mike Pompeo o Mike Pompeo y Cossack, otros de los altos dirigentes de aquí, del gobierno de los Estados Unidos. ¿Por qué? Porque ellos seguro les reiterarán, les repetirán a Danilo y a su séquito de maleantes que ellos podrán ser extraditados hacia acá porque están ligados a la Odebrecht, y esa Odebrecht fue decretada una empresa dañina a los intereses de los Estados Unidos y a todos los países del mundo. Como ustedes sabrán, el país de nosotros es uno de los principales receptores en Latinoamérica de la Odebrecht. Si no, pregúntenle a Gonzalo Castillo y a Rubén Bichara si recibieron o no $39 millones para que esa empresa pudiese laborar en nuestra nación. Y si no, pregúntenselo al Pinto, Ángel Rondón, que se llevó 92 millones dizque en comisión. Ese fue el que permeó el gobierno central, mientras Camacho y el grupo, César Valentín y Abel Martínez permearon el gobierno, ambas cámaras, porque fueron los representantes de ese entonces, conjuntamente con Pared Pérez, Reinaldo Pared Pérez, que se llevó millones de dólares en ese convenio para permitir que la Odebrecht laborara en nuestra nación, sobrevalorando tantas obras en perjuicio del erario público nacional. Hermanos dominicanos, el 16 de agosto próximo tendremos autoridades de alto rango de aquí de los Estados Unidos en nuestra nación. Ellos mismos hablan de interferencia extranjera, foránea, como llaman ellos comúnmente, pero que no es así. Aquí residimos 2,5 millones de dominicanos que nos han recibido aquí. Entonces, ellos tienen que velar por nuestra seguridad ciudadana.
Ustedes saben que ya el Departamento de Estado volvió a reiterar que no fuésemos allá porque allá hay un sinnúmero de pandemias. La primera pandemia de coronavirus, que infectaría, si nosotros viajamos allá así, con esa acentuación de dicha pandemia que permitió Danilo, porque ha dedicado y continúa dedicando el tiempo final en querer figurar o buscar notoriedad cuando se le agotó el tiempo de los 8 años de oprobio a nuestra nación. Por esa razón, Pompeo y Corsac, altos dirigentes de esta nación, sobre todo de justicia, estarán allá el próximo 16 de agosto para reiterarle su posición al saliente presidente que lo hizo pésimo, Danilo Medina, porque él consideró que meter allá la Odebrecht, Punta Catalina, que ayer explotó una turbina allá, y ellos quisieron decir que eso fue que la estaban sacando de circulación y que escapó un poco de gas, o etcétera, etcétera. Como siempre quieren ocultar la real verdad. Así es que, hermanos dominicanos, tenemos que continuar vigilante hasta el 16 de agosto. Fíjense bien, vuelvo y les reitero, el expresidente Rafael Correa del Ecuador fue condenado a 8 años de prisión por haber aceptado soborno de la Odebrecht. Y como ustedes sabrán, el gobierno de Danilo se caracterizó por eso. ¿No lo creen? Ahí está la autovía donde se invirtió un dinero enorme, sobrevaluado por la Odebrecht. Esa Punta Catalina, que de 600 millones de dólares su costo original, fue sobrevaluada en casi 4.000 millones de dólares. Danilo fue uno de los principales protagonistas en dicho contrato. Y si ustedes no lo quieren creer, fíjense cuáles eran los asesores de Danilo políticos. Joao Santana, delincuente internacional, muy cercano a la Odebrecht, y fue extraditado a su país de origen, el Brasil, y allá está preso todavía, si no nos equivocamos. Por eso es necesario que continuemos con los ojos bien abiertos, porque así como han caído varios ministros presos en diferentes países de nuestros amigos ahí en América Latina, así tendrán que caer presos todo ese séquito de Danilo y extraditado hacia acá, a menos que no se nombre un fiscal independiente que se empantalone. Fíjense, nos está echando en la fase final a los altos militares, altos rangos militares en contra. Fíjense ahí, le entregaron un cheque de 20 millones de pesos a una institución militar en la parte final, porque todo eso se está haciendo con el objetivo de que el presidente que entrará el próximo 16 de agosto tenga que derogar todos esos contratos y ascensos, porque también esos ascensos se violaron o se violó el escalafón militar. Entonces, lo correcto que hará el presidente entrante de la oposición, Luis Abinader, esas derogaciones, esos militares que fueron ascendidos verán al gobierno entrante como enemigo. Esa es la misión, ese ha sido el objetivo de Danilo Medina, porque si él quería ascender a esos militares en cuyo grupo se encuentra un hermano de su títere que él quería imponer como presidente para hacer lo que hacía Trujillo con Balaguer, que lo ponía como presidente, o a un hermano de él y lo manejaba como marionetas, como hacen los payasos de los circos. Por eso, hermanos dominicanos, Danilo está jugando todavía con el país,
pero las leyes están ahí. Todas esas obras, él debió dejarlas al país, al presidente entrante, porque aunque él ha querido, vuelvo y digo, simular, hacerle creer al país que hizo un real trabajo y que todas esas obras debían ser concluidas, y la pandemia de coronavirus que nos está costando más de 2.000 hermanos muertos, más de 70.000 infectados, y así sucesivamente. Ese es un presidente maligno, cínico, malvado, antidominicano, pero ya en 9 días saldrá de ahí y confiamos en que serán juzgados todos esos ladrones que estaban junto con él y se les quitará ese dinero, porque ahora sí habrán 3 poderes: ejecutivo, judicial y legislativo, porque los concentró en solo uno, es decir, en el poder ejecutivo, con el objetivo de hacer lo que está haciendo ahora, que nadie tenía que decirle nada, porque como ustedes vieron, Camacho y Pared Pérez siempre estaban confirmando todo lo que le pedía o haciendo todo lo que Danilo le pedía. Estaban en contumacia, en combinación para perjudicar a nuestro país y ellos llenarse sus bolsillos. Pero no creo que habrán países que los aceptarán en sus territorios. Ellos serán aceptados, sí, pero por las cárceles aquí de los Estados Unidos, donde son alojados como presos a los narcotraficantes, porque ese ha sido un gobierno de narcotraficantes. ¿No lo creen? ¿Cómo que no? Y José David Agosto, el puertorriqueño, que fue condenado aquí a 100 años de prisión, y Arturo del Tiempo y Márquez, ese de la Torre Haitiemar, donde ellos mismos, los altos funcionarios, tenían sus apartamentos millonarios en dólares cada uno. Y Joao Santana, quien era el asesor político, el brasileño. Oigan, porque ahí esos mismos encubrían todos los desmanes en perjuicio de nuestra nación. Y César el abusador permeó todos los estratos del gobierno. ¿Dónde está Quirinito? Ellos prepararon su fuga. El gringo. Rizik está preso ahí. Y César el abusador, bueno, cuando César decida hablar para que le reduzcan su pena aquí en los Estados Unidos, todo este grupo de Danilo vendrán exaltados. Así es que buenos días, hermanos dominicanos, y prosigamos cuidándonos de esta pandemia infernal. Buenos días.